estación de autobuses en San Pedro Alcántara es un asunto candente, bueno, la terminal de autobuses sería más correcto decir en San Pedro Alcántara. Es uno de los asuntos candentes en la actualidad sociopolítica. No es el único, pero sí es desde luego uno de los que vamos a hablar en esta mesa donde nos encontramos con integrantes de una formación política, más concretamente Opción Sanpedreña, quienes nos acompañan. Saludamos a Manuel Osorio. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Nacho. Y señor Piña, Rafael Piña, muy buenas. Buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos vean, que sean buenas. Antes de nada decir, algo ya habrán notado al señor Osorio, que agradecerle especialmente que haga el esfuerzo de acompañarnos esta tarde, porque va usted a hacer lo mejor que pueda con sus limitaciones en cuanto a voz, ¿no? Espero no fallar de decir que tengo mis limitaciones y serias, desde luego. Pues usted, tranquilo, que te hace mejorarse y hoy, pues, darlo todo, eso sí que se lo agradeceremos. Como siempre. Efectivamente, podemos empezar por ahí. Ese es un tema que ustedes han convertido en un caballo de batalla. Uno, no es el único, ni mucho menos, pero sí que es uno que ha acaparado cierto grado de protagonismo a lo largo de las últimas fechas. Les ha dicho a ustedes, después de que se quejaran amargamente de que no veían ningún tipo de avance en cuanto a la posibilidad de trasladar la terminal de autobuses, que ahora mismo se encuentra de forma totalmente, bueno, es una situación de abandono, podríamos decir, no permanente, pero sí a la espera de alguna solución. Decían ustedes que esa solución se está haciendo esperar demasiado. El primer teniente de alcalde, portavoz del equipo de gobierno, les dijo a ustedes que se equivocaban, que ya inicialmente había un movimiento para resolver esa situación y que en poco más de un mes estaría perfilándose ya el traslado de esa terminal de autobuses. ¿Ustedes no están conformes? No, evidentemente nosotros hemos puesto un poco de presión al equipo de gobierno, porque esta cantinela que le ha hecho Félix Romero a todos los ciudadanos es la misma cantinela que nos vienen haciendo a los grupos de la oposición, porque en este caso tenemos que decir, además lo decimos de una manera clara, que no solo es una reivindicación que ha hecho SP, también el PSOE ha presentado mociones. Creo que Izquierda Unida no, pero el PSOE sí, estamos seguros que presentó alternativas y presentó propuestas, y hay que decirlo. Y siempre se han paralizado, tanto las de ellos como las nuestras, porque siempre había un argumento encima de la mesa por parte del portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, y era que las comisiones siempre nos decían que ya estaban acabándose los estudios y que inminentemente se iba a empezar y se iba a trasladar la estación de autobuses desde la calle donde está, en la antigua Nacional 340, es decir, la alternativa al soterramiento, a la vía cuando se cortó la Nacional 340, la A7, se iba a trasladar al centro de San Pedro, a una zona más céntrica. Bien, todas las veces hemos retirado, hemos dejado sobre la mesa la propuesta, y hasta hoy. Y hasta hoy. Es decir, en San Pedro, desgraciadamente, históricamente, ha habido una estación que no es que no fuese la mejor del mundo, pero por lo menos era mínimamente digna, donde había una cafetería, donde había unos aseos, donde había un sitio para expender los billetes a los vecinos, donde había un teléfono que si tú tenías que venir desde la línea, un autobús que venía de la línea o de ronda, tal, decían lleva 5 plazas, lleva 3 plazas, lleva 9 plazas, y el usuario ya sabía si iba a tener sitio o no iba a tenerlo, cosa que ahora mismo no ocurre. Hay móviles y hay historias, pero por los motivos que no conocemos no ocurre. Es decir, que te tienes que estar esperando allí hasta que no llega el autobús, no sabes si hay plazas desde los autobuses de la línea de Algeciras o de Ronda para irte a Málaga o para ir a otras zonas de la provincia. Y lo más curioso, Rafa, es que nos tacha, este caballero nos tacha a nosotros de oportunistas, pero jamás dice que llevamos meses detrás de ello, en las comisiones, insistiendo mucho con este tema, hablando en favor de esas personas que están a la intemperie, pasando frío, pasando calor y pasando un verdadero calvario. Incluso una de las cosas que yo sufro también en mi propia carne, lo digo así abiertamente, cuando mi hija viene de Málaga o viene de algún sitio y tiene que venir de noche y subir de noche a oscuras, porque está todo a oscuras. Entonces, eso es lo que venimos diciendo nosotros a este caballero, durante muchos meses, Nacho. No es algo coyuntural de ahora. Y él lo que sí dice, es que ese anuncio lo tenemos nosotros hecho, es que estos señores son unos oportunistas.
pero no dice, cuando nosotros venimos mes tras mes, comisión tras comisión, diciendo que por favor, que necesitamos, que el pueblo de San Pedro necesita una respuesta inmediata, por lo menos de forma provisional. Es decir, que el problema sea menos doloso, es decir, que nos traigamos de forma provisional, evidentemente, aunque esa palabra en San Pedro, igual que la de inminente, se nos pone los pelos como escarpias, porque lo provisional en San Pedro es casi eterno. Y entonces ese es el gran problema. Yo creo que eso es lo que también deja en entredicho un poco la palabra en este caso del señor Romero, que dice las verdades a medias. Perdón. Hombre, el oportunismo hubiese sido si eso termina la obra de la parte de arriba del soterramiento y nosotros hubiésemos hecho estos temas, pero es que son 2 años, desde que la cubierta y desde que se abre el paso de vehículos hacia la parte alta del soterramiento lleva prácticamente 2 años abierta y la estación de autobuses sigue estando abajo. Se podía haber cambiado perfectamente a unas zonas aledañas o cercanas a donde estaba antes ubicada la estación de autobuses. Es decir, esto sí hubiese sido oportunismo si nosotros hubiésemos presionado en esa fecha, pero estamos implicando directamente al pueblo de San Pedro de Alcántara y a los ciudadanos porque nos están firmando gente de Marbella. Es decir, que en San Pedro también hay gente de Marbella que trabaja en San Pedro. El otro día, además, cuento la anécdota porque fue así. En un negocio, porque es que además tenemos ese hándicap que ahora lo contaremos, en uno de los negocios, hablo con el dueño, hola, mira, que estamos pidiendo firmas, no hay problema. La primera impresión cuando yo dije que estábamos pidiendo firmas, esta muchacha que estaba, una chavala joven, entre 16 y 18 años, se volvió como diciendo, aquí están los pesados, tal. Pero en el momento que le dije que era para que la estación de autobuses se pusiese una estación digna y se subiese al centro de San Pedro, etcétera, etcétera, la muchacha, ¿dónde hay que firmar? ¿Cómo? ¿Qué estáis haciendo? Dice, que eso es indispensable. Dice, yo vivo en Marbella, tengo que venir todos los días a su negocio que tiene en San Pedro de Alcántara. Dice, y algunos días yo llego a las 8:30 de la mañana aquí y no hay un alma. Dice, y las tardes de invierno que yo tengo que coger el autobús, que termino mi negocio, que lo cierro a las 8 y me tengo que coger el autobús a las 8:30, aquello es la boca de un lobo. Es que allí no hay nadie. Aquello está muchísimas noches oscuras. Es que me estoy jugando mi vida. Y eso lo decía esa chavala. Y total, que al final dijo, por favor, dame un par de hojas de esas, que yo en mi negocio te voy a rellenar todas las hojas posibles. Es decir, yo de alguna manera, esto lo que detesta también es la falta, como hemos dicho tantísimas veces, de la sensibilidad, del estar el día a día con los ciudadanos, de conocer de primera mano los problemas. Es decir, yo estoy seguro que la señora Muñoz no coge un autobús, no pasa por esa zona y no vive ni la señora Muñoz ni casi... Y bueno, y Félix Romero ya ni os voy a contar ni os voy a decir porque es que encima ni siquiera vive en el municipio. Él vive en Málaga y a San Pedro va, bueno, pues cuando hay una misa, cuando hay alguna inauguración y poco más. Es decir, la falta de sensibilidad con los temas del ciudadano directamente es que no los asumen, es que no los conocen, es que no se responsabilizan de ellos. Nosotros, en nuestras firmas, no solo llevamos el que se haga de una manera inminente el traslado del apeadero, porque estación de autobuses ni se parece, y que se inicien los trámites y los estudios pertinentes para hacer una estación de autobuses digna en San Pedro de Alcántara. Yo en Olvera tiene una estación muy bonita y son 9.000 habitantes en Campillo. Es decir, ¿qué pueblo, qué ciudad con más o menos 8 o 9.000 habitantes no tiene una estación de autobuses digna? Que viva del turismo, Rafael. Y más que viva del turismo. Que veníamos para acá esta tarde y había, pues yo creo que eran una veintena de extranjeros con sus maletas ahí tirados en mitad de la parada. Ahí en Cortijo Blanco, que de verdad, nos ha llamado la atención, perdón. Nos ha llamado de una manera, pues, decir, señores, y esta es la imagen que le estamos dando a un turismo. Es decir, estamos cuando veníamos hacia aquí, 6 de la tarde, algo menos, a pleno sol, no había ni una marquesina, no había nada. Es decir, esta gente que estarán pensando de nosotros. Es decir, la falta de conciencia en este sentido es amplísima. Y vuelvo a insistir, nosotros lo que queremos es que se traslade provisionalmente la estación de autobuses a las zonas más cercanas al centro de San Pedro, por supuesto. Creemos que la ubicación mejor estaría en el entorno de la antigua estación de autobuses de San Pedro. Es una avenida ancha, los autobuses no tienen que entrar, buscar una zona que quizás sea la más conveniente por el ruido, y sabemos los problemas que acontecen aquí, por ejemplo en Marbella, en la estación de autobuses, por los denuncias que tienen los vecinos. Creemos que la zona que menos perjudicaría sería justamente
Es que la avenida se llama Álvarez Quintero, antes se llamaba, es el comienzo, es decir, donde está la gran rotonda del Marqués del Duero, hacia la gasolinera. Es decir, estamos alejados porque hay un centro comercial donde está Ítaca, donde está la Plaza María Román. Es decir, quizás sea la zona donde haya menos vecinos, donde los edificios estén un poco más lejanos. Entonces creemos que esa sería la zona más idónea para que le molestara lo mínimo a los vecinos. Pero de alguna manera, lo que estamos incitando también, estamos pidiendo es que se comiencen los trámites para hacer una estación de autobuses en condiciones para San Pedro de Alcántara, porque la que el PEGO marca, es decir, la estación de autobuses que en el PEGO se marca está frente del Cortijo Blanco. Es decir, el PEGO cuando se redacta se piensa que se va a hacer el tren litoral, que otra vez vuelven a anunciar el tren litoral, pero se va a hacer la cantinela, que si nuestros nietos ven el tren litoral ya será un éxito. Como Jesús Gil también lo anunciaba. Sí, es decir, llevamos escuchando lo del tren. Pero es que aquel era el bala. Era mono raíz. El bala sin tren era él, pero bueno. Era bala, sí. La cuestión es que ahí va a ubicar la estación de autobuses, es decir, ahí se supone que va a llegar la estación del tren, que iba a ir ubicada la estación de autobuses, que iba a ir ubicada la estación de autobuses urbanos y la parada central de taxi. La idea es que la multiposibilidad de que tú vayas de un medio de transporte a otro sin tener que irte y desplazarte de una zona a otra, cercano a lo que se ha hecho en Málaga. Es decir, la estación de autobús y la estación de tren están muy cerca. Pues ahí se quería hacer la estación intermodal en esa zona. Pero eso, ¿cuándo lo vamos a ver? Pues echémosle broma al asunto, pero era casi más factible en aquel momento de inicios de efervescencia económica que una empresa privada llegara y apostara por el transporte colectivo en la Costa del Sol, con la amplia población que tiene, franja litoral, riqueza, prosperidad, que no ahora, que todos estos proyectos penden del hilo de la inversión pública. Tal y como está el tema de la inversión pública, lo reflexionando, a la hora de la verdad, no era tan... Ahora, por supuesto, ni se nos ocurre que vaya a llegar, pues yo que sé, una empresa japonesa, una empresa estadounidense y diga, pues voy a montar aquí tal cosa. Pues ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero en su momento, pues... ahora lo vemos, pensándolo bien, ¿verdad? Yo quizá os voy a comentar un secreto, si puedo. Yo en aquel entonces en aquella época trabajaba para los árabes. Y entonces yo tuve en mis manos todos los proyectos porque yo tuve la posibilidad de ir a ver al embajador de Arabia Saudita en aquel momento, era un caballero, y para llevarle todos estos planos. Vi la isla esta que se ha hecho en Dubái, que es una palmera. Ese proyecto lo vi yo aquí en Marbella. Lo tuve en mis manos, tuve el tren bala, tuve, todo... La ciudad deportiva Reifa. No, esa no iba en el despacho de esa Jesús, no iba en ese punto financiero. Pero yo tuve todo eso para llevarlo y lo tuve, una tuve maqueta la fortuna de verlo. destapada ahí, lo vi. Y no era broma, eso era, y se pidió apoyo a nivel árabe, se pidió el apoyo. Perdón, no puedo. Así que fue que era en relación con las relaciones, valga la redundancia, con el mundo árabe y en búsqueda de... Se buscaba el capital privado en aquella zona de allí, sí. Que la cuestión es simple, que hacer una estación con la que está cayendo puede ser algo que podemos decir que va a largo plazo, pero yo siempre digo que el día que se decide hacer la estación tardará también muchos años. Vamos a empezar a hacer los proyectos, vamos a buscar los estudios, vamos a buscar las parcelas más idóneas que tenga el propio ayuntamiento, y además lo sé de buena tinta, para hacer la estación provisional y hacer una estación provisional digna, que a lo mejor tampoco necesitamos algo estrambótico, que componer en las obras o en lo que se está haciendo en el soterramiento, en el boulevard, haber dejado una zona con una cafetería, haber puesto como un buen kiosco, es decir, que quepan gente, se ponga su zona para despedir los billetes, que tampoco nos hace falta algo tan exagerado. Que hubiese sido una cosita muy normalita haberlo ubicado encima del soterramiento, en el boulevard. No se ha hecho, sí, porque no hay esa intención. Pues, señor Osorio, ¿habéis dado cuenta de que usted tiene dificultades para...? Voy a hacer yo de usted un momentito, por favor. Es un tema en el que no puedo con el genio. No puedo con él. ¿Por qué no hacemos de una desventaja una ventaja? ¿Por qué no se hace una apuesta de verdad por el transporte público? Y vamos a tomar como referencia la estación del AVE en Málaga. Hay trenes,
pero es casi lo de menos. El El caso centro es que hay comercial. un enorme centro comercial con empresas, con puestos de trabajo, con foco de riqueza. ¿Por qué no algún edificio en Marbella que denote, que diga, mire usted, es que aquí se apuesta por el transporte público, es que aquí se va a impulsar el transporte público y ahora que tenemos un espacio abierto en San Pedro de Alcántara, no sé, estoy hablando en el plano constructivo, no criticando a nadie, sino tratando de ver una concepción diferente del asunto. Tenemos esta carencia, pues vamos a aprovechar las ventajas que sí tenemos y vamos a crear algo que realmente cambie las cosas, ¿no? Porque antes creo que ha sido un poquito amable con la terminal de autobuses que había en San Pedro de Alcántara. Sí, claro, evidentemente. Bastante amable, porque estaba un poco en la línea de lo que marca la empresa que lleva esa concesión que... Tercermundista. Pero, Nacho, es que Tercermundista. pensar ahora mismo en pedirle a cualquier administración pública las grandes inversiones, eso es inviable. Estoy diciendo porque no hay dinero y todos sabemos cómo está la economía y cómo están las arcas municipales. Por eso decimos, vamos a empezar a hacer los proyectos, vamos a buscar la zona y vamos a buscar lo que sea, es decir, ¿por qué no? Lo que acabas de decir. Un centro de entretenimiento, un Una lugar zona- de referencia, un lugar donde se pueda ir pasadas las 12 de la noche, que no moleste a nadie y que... ¿Cuántas veces iba uno, Antonio, a salir Visión de autobuses, futuro, que me Nacho. falta comprar Cuando- carros, falta... Visión No de sé, futuro, mirar al futuro. Cuando se habla y por eso con cines, con, no sé... son tantas cosas las que hay que planificar, Nacho, que cuando se hablaba de la estación intermodal, nosotros siempre habíamos hablado con los redactores del PEGO, con Fusteguera y tal, cuando hemos podido tener reuniones con ellos y hablábamos que estaban muy lejos. Y decía él, no, es que el proyecto es que el autobús urbano en la costa, en el municipio de Marbella, tiene que ser la pieza referente, lo más importante de la movilidad de las personas. Si el transporte urbano no funciona, no funciona nada. Entonces tú puedes poner una estación de autobuses donde quieras, porque si tú en el centro de San Pedro te están pasando los autobuses cada 15, 20 minutos, media hora, tú no tienes problema porque la estación central de San Pedro esté un poco más apartada y no le molesta a los vecinos y tengas centros comerciales y tengas de todo, pero para eso tiene que haber un funcionamiento, una planificación de todo el sistema. Y eso es lo que no se hace. Y eso es lo que no se hace y está desarrollado en el PGO de esa manera. Lo Sí, que, ¿por qué no? venimos pidiendo nosotros desde hace mucho tiempo. Y lo que venimos pidiendo, que queremos decir lo que queremos en San Pedro. Y Exacto. cómo queremos San Pedro. Exacto. Y es lo que no se está haciendo. Y ahí sacan fuerza. Bueno, de todas maneras, lo que sí hemos emprendido es esa campaña. Nosotros pedimos el apoyo de los ciudadanos de San Pedro de Alcántara. Estamos dejando notas para firmar, folios para poder firmar en muchísimos comercios del centro de San Pedro. Hemos pedido una mesa petitoria porque nosotros no hubiésemos tenido ningún inconveniente en haberla puesto, pero las ordenanzas municipales recién aprobadas por este equipo de gobierno prohíben a nadie poner una mesa para pedir firmas en ningún sitio, e incluso algunos de los partidos políticos en las elecciones generales, en las elecciones locales y en las generales han tenido sanciones por poner las mesas petitorias en la calle. Y dependemos de que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, nos dé el sí a la instalación de esa mesa petitoria el viernes. Desde las 10 hasta las 8 de la noche era nuestra intención y es la solicitud que se ha presentado por registro de entrada de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro. Hasta hoy no se nos ha dado respuesta ninguna, esperemos que se haga. Entonces la única posibilidad, porque podíamos tener una sanción importante por pedir firmas en la calle, es por los establecimientos de San Pedro de Alcántara. Estamos yendo, la gente que está allí le pedimos la firma directamente y dejamos en esos propios comercios, dejamos la hoja de petición. Y el que esté interesado, el que no tenga, que se traslade. Hay varios sitios, no quiero decir nombre por no hacer publicidad, pero casi en todos los comercios del centro y de la zona de Fuente Nueva, de los Catalanes, de la Dina Pastora, tal, hemos dejado firmas y el que esté interesado que firma, porque nuestra intención es de llegar cerca de las 3.000 firmas, lo vamos a intentar, para acompañar la moción que vamos a presentar al Pleno del mes de mayo para que se hagan lo que estamos hablando, es decir, se traslade provisionalmente la estación al centro de San Pedro, o la pegadero, o como queramos llamarle, y que se inicien los proyectos los estudios para hacer un proyecto de una estación de autobuses digna para los 44.000 habitantes que vivimos en San Pedro de Alcántara. ¿Otro asunto? Vamos con él. Este es calentito también, ha generado mucha controversia, va más allá de la labor que puedan desarrollar las personas que ocupaban esa posición en el ayuntamiento.
concejales que no llegaron a ser tales, porque no entraron dentro de los 15 escaños que había conseguido el Partido Popular, pero que sí ejercían como ediles del ayuntamiento. Lo permitía, era legal, lo permitía la ley que daba a este municipio la condición de gran ciudad. Y, lógicamente, pues en el equipo de gobierno, la alcaldesa o el propio equipo de gobierno tomó la determinación de tener personas integradas dentro de la corporación municipal que no habían sido elegidas por sufragio universal en las últimas elecciones. Sin ir más lejos, estamos hablando del delegado de Participación Ciudadana, Baldomero León, también director del Instituto Centro, y el delegado de Deportes, Federico Vallés. Ya digo, nada que ver con la labor que desarrollan al frente de sus departamentos, pero sí en cuanto a su condición de lo que se llamaba entonces concejales no electos. Sentencia Tribunal Constitucional: este tipo de cargos deja de estar amparados por la ley, hay una sentencia que así lo dice, y entonces se toma una medida rápida y esas dos antes concejales no electos ahora son contratados por el ayuntamiento, y en la oposición, en este caso opción sanpedreña, no están de acuerdo con el modo en que se ha hecho. Cuéntenos. Bueno, y nosotros en principio ya desde que comienza esto del municipio de gran población y empezamos un poco a ver las posibilidades que tenía, vimos que había algo que no cuadraba, y además estaba en el Constitucional por varios partidos de corte nacional, estaba denunciado porque la Constitución dice claramente que atribuciones del alcalde solo lo pueden tener concejales elegidos por el pueblo, es decir, no pueden estar atribuidas a personas no electas. Bien, al final, como la ley va como va, la justicia ha tardado, pues yo creo que cerca de 10 años en que haya salido esta sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, les obligan a que esos cargos no se puedan sentar en el Pleno, pero no obligan a la alcaldesa o al alcalde del municipio en cuestión de que puedan delegar sus funciones, es decir, funciones directas del alcalde. Cualquier delegación que haya, que lo sepan los ciudadanos, son competencias del alcalde. Lo único que hace el alcalde es delegar en los distintos concejales. Así había sido hasta hace pocos años. Se cambia la ley y con el tema de los municipios de gran población se crean los cargos de directores generales, coordinadores generales, etc. Y parece ser que también se puede delegar atribuciones y competencias directamente de la alcaldía o del alcalde en este tipo de personas o en este tipo de cargos públicos. Nosotros entendemos, y yo sigo entendiendo, que si no era legal el que las propias atribuciones del alcalde vayan a cargos no electos, igual de ilegal o de alegal o de no lógico, o que contradice la propia Constitución, es que se le dé a personas elegidas a dedo prácticamente dentro del ayuntamiento, dentro de una corporación. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta sentencia se debería de aplicar también en los directores generales. Es decir, háblese de Carlos Rubio, háblese de los demás. Ángel Mora, que tiene la delegación de urbanizaciones, y algunos más. Entonces entendemos que sigue habiendo la misma ilegalidad, es decir, no se sigue cumpliendo el precepto de la Constitución española de que los cargos que deben de tener delegadas las atribuciones del alcalde sean concejales, electos por el pueblo. Pero es que eso tendría usted que tomar medidas legales, y dentro de 10 o 12 años entonces tendría que salir una... Es el enorme y el gran problema de nuestro país. Es decir, la sentencia del Constitucional debería haber sido mucho más amplia y mucho más concisa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues la señora Muñoz, como tiene a sus dos delegados con delegaciones que no pueden continuar, crea dos nuevas plazas, que son la de Director General de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías y Director General de Deporte. Bien, ya está incumpliendo una norma. Primera, esto ha sido el escrito que OSP ha presentado por registro de entrada en la tenencia de alcaldía el sábado. No se ve, señor Piña, si no lo avisa usted que va a enseñar escritos. Bueno, pues nada, advertimos al equipo de gobierno, en este caso a la alcaldesa, de que se están incumpliendo las normas claras de muchísimas leyes. La primera que incumple: la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 y la de 2012 dice clarísimamente que no se pueden crear nuevos puestos de trabajo, a no ser de extrema urgencia, policías, bomberos, habla de marinería por la falta de militares, etcétera, etcétera. Eso es lo único que permite la normativa, la ley, la propia ley de presupuestos, por el tema de la estabilidad, de los ajustes y de estabilidad presupuestaria, etcétera, etcétera. De equilibrio presupuestario. De equilibrio presupuestario de la propia Constitución.
Es decir, no se pueden ampliar puestos de trabajo. La señora Muñoz ha creado 2 nuevos puestos de trabajo que alguien dirá, es que pasa los que tenía antes como cargos no electos, los pasa como... No, mire usted, no. Es que, por ley, los puestos de trabajo para que se ocupen tienen que estar creados. Y el único que tiene potestad para crear esos puestos de trabajo es el Pleno. Exactamente igual que las partidas presupuestarias. Es decir, para pagarle ahora a los directores generales hay que cambiar esas partidas presupuestarias que estaban designadas para los cargos no electos a directores generales. Si eso lo hace la alcaldesa de mutuo propio, eso está incumpliendo la ley. Eso es absolutamente un delito. Y tipificado. No se pueden cambiar las partidas presupuestarias sin que pasen por el Pleno. Segundo, se han creado esos puestos de trabajo sin haberlo aprobado el Pleno. El Pleno es el que aprueba, y lo aprobamos hace un par de meses, el presupuesto, es decir, el dinero y la plantilla. Y la plantilla, por lo tanto, ya es la segunda normativa que incumple. La primera, no se pueden crear nuevos puestos de trabajo según la ley de presupuestos. La segunda, es potestad del Pleno la creación de esos puestos de trabajo y las partidas presupuestarias para que se le pueda remunerar a las personas que ocupen esos puestos de trabajo. La siguiente, y clarísima, el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público. Dice que para el personal de alta dirección tiene que haber y tiene que cumplir la concurrencia y publicidad de esos puestos de trabajo. La concurrencia y publicidad, y mira, y aquí tengo un documento, bases por las que se rige el procedimiento de pública concurrencia para la cobertura de puestos de director general de recursos humanos del Ayuntamiento de Leganés, Madrid. Y empieza diciendo, bases por las que se número de disposición, boletín oficial de la Comunidad de Madrid, 29, fecha de la publicación, tal. Es decir, para que haya publicidad y concurrencia, las bases, que tampoco las hay, es decir, en este caso no hay bases, es decir, qué requisitos son los que necesita presentar, qué día, dónde, a qué hora, etcétera, etcétera. Es decir, las bases para la licitación de esos puestos de trabajo tienen que estar publicadas, no existen las bases. Bueno, pues estas bases se tienen que publicar en el boletín oficial de la provincia, como mínimo. No se ha hecho. La señora Muñoz dio orden de que se pusiese en el tablón de anuncios, es decir, en la primera planta del Ayuntamiento de Marbella, en una ventana donde hay otro montón de papeles enormes, el concurso, es decir, la concurrencia, es decir, no hay... Y bueno, y en la página web también en un pequeño rincón que ni siquiera está en los puestos de trabajo ni en los concursos públicos. Había que buscarla y había que estar 2 horas para encontrarla. Y la pone 3 días. 3 días, es decir, la ponen el viernes, en medio queda el sábado, que el sábado el ayuntamiento, que lo sepa todo el mundo, está cerrado, es decir, que podríamos decir que aunque es un día hábil, pero ¿quién va a ir al ayuntamiento? Porque primero no puede subir a la primera planta. Y parece ser que el lunes. En principio lo pusieron un jueves, entendíamos que era jueves, viernes y sábado, pero según han dicho después ha sido viernes, sábado y lunes. Es decir, la concurrencia y la publicidad se incumplen de una manera clara. A los hechos me remito. Yo estoy casi seguro, porque no tenemos las actas, las tendremos en su fecha, que las 2 únicas personas que han concurrido al concurso son los que ya sabíamos que iban a concurrir. Yo no creo que haya nadie en este municipio que no supiese el día que nosotros comunicamos de que los 2 cargos no electos tenían que dejar, que les iban a hacer un puesto de trabajo a su imagen y para ellos. Y eso es lo que va a ocurrir. Y nosotros estamos seguros. Los puestos son las plazas. No puede. Las plazas son firmes. Es decir, que ya una plaza. Rafa, explica. No puede. Sí, vamos a ver. Otra de las cuestiones es que antes, es decir, cuando tú eres un cargo no electo, cuando acaba la legislatura, cuando la corporación termina su mandato, los cargos no electos también se van. Bueno, pues en este caso las 2 personas que entendemos que van a ser Baldomero León y Federico Vallés son funcionarios del ayuntamiento. Ocupan la plaza de funcionarios. Se han convertido ahora en tales. Exacto. Es decir, yo quisiera a la gente que le ha costado tantísimo trabajo ser funcionarios de carrera, es decir, tener su plaza de médico, de maestro, o de bombero, de policía, es decir, las dificultades que tienen, porque tú concurres en un concurso público donde tienes que luchar con tu currículum, con todo tu fuerza física, preparación física, por lo que sea. Tienes que concurrir con una cantidad importante de personas.
Y que desde este ayuntamiento, la señora Muñoz, teniendo 15 concejales, más los que ya tiene alrededor nombrados prácticamente como cargo de confianza, que siga aumentando la plantilla. Señor Piña. Ya se nos acaba el tiempo. Madre de Dios, pues tenía más cosas que decir. ¿Sí? Sí, porque yo le digo a la gente de nuestro pueblo, el año que viene, y ojalá me equivoque, tendremos otra vez el problema con la deuda con la Junta de Andalucía. Los intereses y empezaremos otra vez a oír la posibilidad de disminuir plantilla, de que tienen que no se puede pagar, porque no se puede, y que no tengamos servicio, y que sigamos gastándonos el dinero de la manera que se lo está gastando esta mujer. Nos parece impresionante, porque ahora habrá que ver qué salarios tiene, etcétera. Tenemos que terminar, señor Piña. Bueno, nuestra más enérgica protesta, y además creo que tomaremos medidas como le ha pasado al señor Pacheco, que tenemos por aquí, no se va a ver, pero bueno, aquí lo tenemos, que no se le olvide a nadie que por prácticas muy similares a las que estamos hablando, muy similares, prevaricación, 4 años de condena, porque sabía que se estaba cometiendo una infracción y la llevaron hacia adelante. Señor Piña, muchas gracias. A ustedes por este tiempo. Señor Osorio, muchas gracias más aún a usted por el esfuerzo también. Pedir disculpas a la audiencia, no es que lo he intentado, pero... Nada. Gracias. Al contrario, agradecerle mucho más aún por el esfuerzo. Y muchas gracias por encima de todo a ustedes, que están ahí al otro lado. Cuídense.